Un domingo más aquí reunidos como siempre. Este mes, ya sabemos, ya lo hemos venido hablando varias veces, es el mes de la Reforma. Entonces, vamos a continuar estudiando un poco de las doctrinas que trajo la Reforma y que a veces nosotros por X motivo las pasamos por alto, y yo creo que es importante constantemente reflexionar y recordar a las personas que fueron mártires, a las personas que entregaron sus vidas para que nosotros podamos tener un evangelio libre, un evangelio en el que tú no tengas que pagar dinero literalmente para sacar a un familiar del purgatorio, por un evangelio, como dice la Biblia, por gracia, y un evangelio que transforma la ciudad, la sociedad, un evangelio que protesta contra las injusticias del mundo, contra la desigualdad social, y que se indigna ante las cosas que están mal a nuestro alrededor y se levanta y es una fuerte oposición al sistema, ¿no? Yo creo que es importante defender mucho lo que se vivió. Y bueno, las últimas semanas hemos estado hablando sobre, la primera vez fue sobre sola escritura. No, sola escritura fue la semana pasada. La semana antepasada fue solo fe. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de ese versículo, el justo por la fe vivirá, ¿no? Que el medio por el cual nosotros recibimos salvación es a través de la fe en Cristo, que no hay intermediarios como una iglesia, como un pastor, un sacerdote, solamente la fe en Cristo, ¿verdad? Luego, la semana pasada hablábamos de la sola escritura, ¿no? De que nuestra única fuente de palabra de Dios es la escritura. Conversábamos mucho de que a veces hay personas que utilizan la Biblia a su conveniencia, tal como sucedió en la época de Lutero, ¿no? Que recordamos que en esa época del oscurantismo religioso, la Edad Media, tú literalmente tenías que pagar por tu salvación, había todo un tema de manipulación, te asustaban, te metían miedo, y tú reaccionabas muchas veces producto de ese miedo, ¿no? Y Dios nos libró de eso, y ahora entendemos que nuestra única fuente de palabra de Dios, ¿cuál es? La Biblia. Y defendamos eso, amemos la Biblia. Vimos el video también de esta tribu Kimyal que recibe el Nuevo Testamento por primera vez en su idioma, y es un video súper conmovedor. Hablamos de la importancia de nosotros amar y defender la Biblia, y de estudiarla a conciencia y con mucho amor, ¿no? Valorando lo que representa ese libro y todo lo que pasó para que nosotros podamos tener la Biblia en nuestro idioma y en tantas versiones y tan ricas, ¿no? Lo que hoy vamos a hablar es sobre la sola gracia, el solo por gracia, que el tema de la gracia siempre es difícil de entender, porque nosotros vivimos en una cultura donde nada es gratis, donde aún aparentemente las cosas que te dan gratis lo hacen con una intención. Cuando un político te da algo gratis, ¿de verdad es gratis? Entonces hablábamos de que nuestro concepto de lo gratis, de lo que es gracia, nos cuesta entenderlo, porque nos cuesta que exista algo que realmente es por gracia. Nuestro sistema financiero, ¿no? De todo a cambio de dinero, nos enseñó que todo tiene un precio, que hasta las cosas buenas tienen precio, que la educación tiene un precio, que la salud tiene un precio, que cosas que deberían ser gratis y literalmente libres tienen un precio, y ni las cosas, como dije hace un rato, que ni las cosas gratis son gratis de verdad. Entonces nos cuesta entender, y yo quería leer un versículo en el que vamos a basar la reflexión, que está en Efesios 2:8. A ver, voy a leerlo. Dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Que dice en la versión Reina Valera 60, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces la salvación, está diciendo este versículo, que viene por gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Yo les voy a leer algo que encontré en internet hace unos días, sobre C.S. Lewis opinando sobre la gracia. Ya varias veces les he hablado sobre C.S. Lewis. Y C.S. Lewis era un defensor del cristianismo. Y voy a leer, dice: hace unos años se celebró en Inglaterra un congreso de diferentes religiones, con la idea de reunir expertos en distintos dogmas y comparar sus enseñanzas.
En un momento dado, estos expertos se preguntaron si el cristianismo tenía algo particular que no pudiera encontrarse en ninguna otra religión. Pensaron en la encarnación, pero otras religiones tenían a los dioses en formas humanas. Mencionaron la resurrección, pero otras creencias cuentan de personas que habían resucitado. Mientras discutían, entró en el salón C.S. Lewis, uno de los grandes pensadores y defensores de la fe cristiana, y preguntó a qué se debía la discusión. Ellos le explicaron que estaban discutiendo si había alguna contribución única del cristianismo que no pudiera encontrarse en ninguna de las otras religiones. Sin pensarlo dos veces, C.S. Lewis respondió: eso es fácil, es el concepto de la gracia. Los llamados expertos tuvieron que concluir que es cierto, que en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación completamente gratis, de forma incondicional. Solo en el cristianismo se da esa condición. En todas las demás religiones, el pecador necesita hacer algo, obras de algún tipo, para obtener el favor de Dios. En la fe cristiana, el perdón de Dios y por tanto la salvación del hombre es una obra de un Dios soberano, omnibenevolente y misericordioso, que otorga el perdón y el resto de sus bendiciones a sus criaturas por la inmensidad de su gracia. ¿Qué piensan de esto? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? A mí me encanta esto de que muchas veces nosotros no entendemos cuál es la diferencia, no sabemos argumentar cuál es la diferencia de nuestra fe, de todas las fe que andan por ahí dando vueltas y que muchas veces nosotros somos expuestos, ¿no? Pero qué importante entender la principal diferencia entre todas las religiones. De hecho que hay miles de diferencias, pero como que la diferencia que no se puede encontrar de ninguna manera en otra religión, que es la gracia, ¿no? Como les dije hace un rato, vivimos en un mundo que todo se compra, que el sexo se compra, ¿no? Y muchas personas llenan sus vacíos, llenan sus sentimientos de soledad, tristeza, su búsqueda de algo más, comprando cosas, ¿no? No necesariamente comprando cosas materiales, sino también comprando experiencias. Y en esta época es cuando más la gente está buscando experiencias. ¿Ustedes han visto la película Hércules, que actúa La Roca, que estrenaron hace poco? Y hay una parte que, la verdad, yo la vi y estaba con unos amigos caminando por ahí. Dijeron, vamos al cine, ya vamos a ver Hércules, ya vamos. Fuimos a ver las entradas, pero ya comenzó hace 20 minutos. ¿Quieren verla igual? Sí, vamos. Y fuimos, pues, ¿no? Y la película, vimos 40 minutos de la película, creo, ¿no? Se veía buena, pero como no vimos la primera 20 minutos no entendimos mucho. Pero había una parte súper interesante que después de que Hércules hace muchas cosas, ¿no? Pelea con todo el mundo y bla, bla, que le dicen a Hércules, siempre detesté que tú, Hércules, no tengas ambiciones, porque una persona que no es ambiciosa no se le puede comprar. Y a mí me dejó así como que pensando, ¿no? ¿Será malo ser ambicioso? ¿Cuál es el límite de la ambición? ¿Y por qué Hércules era una persona no comprable? ¿Y cuán difícil fue a esta persona, bajo todos los medios posibles, intentar comprar a Hércules? Y no lo logró, y eso caló muy fuertemente en la vida de la persona, y que le tiene que decir, siempre detesté que no tuvieras ambiciones porque no te puedo comprar. Nosotros podemos entender muy bien el concepto de venganza, podemos entender el concepto de odio, podemos entender muy bien el concepto de amor. Tal vez podemos entender un concepto relativo de amor, porque el amor, yo creo que es muy difícil de que el ser humano en su naturaleza o en su estado de humanidad pueda entender en plenitud lo que es el amor. Podemos llegar a entender muchas cosas, pero creo que por sobre todas las cosas nos cuesta entender mucho lo que es la gracia. El ser humano es tan duro que se niega a resistir que su propio destino no está en sus propias manos, sino en las manos de Dios. Y yo quería mostrar un video de Bono. Él empieza hablando de la gracia, ¿no? Y luego comienza a hablar un poco sobre el concepto de la redención, ¿verdad? Y a mí me gusta esa frase que dice, bueno, yo puedo entender la justicia, puedo entender muchas cosas, pero algo que a mí me interesa por sobre todo es la gracia. ¿Por qué? Porque necesito mucho de ella.
Y él dice, me conviene creer más en la gracia que creer en el karma, porque si creo en el karma estaría en serios problemas, ¿no? Cuando leía lo de C.S. Lewis, la historia de C.S. Lewis hace un rato, y C.S. Lewis decía, bueno, la única diferencia, lo único que tiene el cristianismo que no se puede encontrar en las demás religiones es el concepto de la gracia. Y habla de lo que es Dios, ¿sí? 3 atributos de Dios. Y hablé de 3 atributos que dice así: en la fe cristiana el perdón de Dios y por tanto la salvación del hombre es una obra de un Dios, 3 cosas: soberano, omnipotente y misericordioso, omnibenevolente y misericordioso. Entonces hay un concepto que podría ser incluso un poquito más complicado de entender que la gracia, que es el tema de la soberanía. ¿Qué entendemos por soberanía? ¿Qué entendemos por un ser soberano? ¿Esa soberanía tiene límites? Bueno, vamos a leer Romanos 11 del 5 al 6. Dice, de la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, vemos un contexto en la época de Lutero. Vemos un contexto en que tú expiabas tus pecados a través de penitencias. O sea, tú ibas al sacerdote, te confesabas y te decía, para que Dios te perdone tus pecados, tienes que rezar tantos Padre Nuestros y tantas Ave Marías. Ahora, entra la pregunta, ¿en la iglesia evangélica protestante del siglo XXI seguirán o habremos vuelto a ese tipo de cosas de tener penitencias para expiar tus pecados? Otra cosa que sucedía en la Edad Media, en el contexto de Lutero, tú tenías que comprar indulgencias para obtener tu salvación, ¿no? Tenías que pagar cierta cantidad de dinero y eso equivalía a tantos miles de años fuera del purgatorio para ti o para otro familiar. Y vimos en la película ayer que eso lo comenzaba el Papa León, porque lo que él quería era como que reconstruir la iglesia. ¿Y cuál era la forma de reconstruir la iglesia? Era construyendo la Basílica de San Pedro. Y dijo, ¿y cómo vas a financiar esa obra tal? Fácil, con el tipo tal, que es el principal vendedor de indulgencias. Ahora, ¿ustedes creen que en el siglo XXI, en la iglesia cristiana protestante, todavía estamos vendiendo indulgencias? ¿Todavía andamos cobrando para nuestros proyectos personales, y manipulando la Biblia y la fe de las personas para obtener la salvación? Vemos que la salvación no tiene nada que ver con eso. Y que la salvación, como leímos en este pasaje, dice, es por obras, es por gracia y no por obras. Y eso me hace pensar, obras. Eso quiere decir que yo no me gano la salvación por obras buenas. ¿Y qué pasa con mis obras malas? ¿Me la quitan? Si dice que la salvación simplemente no tiene nada que ver con tus obras. Y ese ha sido el debate eterno de la iglesia desde el siglo I, ¿no? ¿Qué pasa con las obras? ¿Para qué son las obras? ¿De verdad Dios solamente salva al que quiere salvar y no salva al que no quiere salvar? Y ese ha sido un tema difícil, un tema que a veces nos cuesta entender, de que no dependa del hombre. Nos cuesta entender de que nosotros algo tenemos que hacer para merecerlo y para ganarlo, ¿no? Y ahí entra el concepto de lo que entendemos por soberanía. Porque si nos cuesta entender eso, tal vez deberíamos ver qué dice la Biblia sobre el Dios que tenemos en torno a soberanía. Y hay un pasaje que a mí me remueve así cuando lo leo, y está en Lucas 4, 25 al 27, y vamos a ver algo que hizo Dios en torno para enseñarnos un poco lo que es su soberanía. Lucas 4, vamos a leer del 25 al 27. Dice, y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo una gran hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón.
Y en los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Entonces Jesús estaba explicando un poquito el concepto de soberanía. Y les dijo, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de Elías? ¿Se acuerdan que había una época donde había mucha hambre, las viudas estaban muy mal y todo eso? ¿Y Dios envió a Elías? Sí, nos acordamos. ¿Y se acuerdan que Elías no ayudó a los israelitas, sino ayudó a los gentiles? Y para ellos era así como que, ¿cómo Dios va en algún momento a enviar un profeta para no atender a su pueblo, sino atender al pueblo que no era considerado el pueblo de Dios? ¿Por qué Él lo hizo? Porque es Dios. Porque Él hace lo que quiere. Porque es su soberanía. Y el pueblo de Israel, así tan cerrado y tan con ideas muy específicas, ¿cómo reaccionaron al entender eso? Con ira. Dice, al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Y en el 27 cuenta lo de Eliseo también, ¿no? El discípulo de Elías. Y en los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, había muchos leprosos en Israel, pero Dios no quiso, pues. Y no quiso atenderlos a ellos, sino a un gentil. Y los judíos reaccionaron mal, pues. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron a un abismo porque querían tirarlo, pero Jesús era bastante escurridizo, ¿no? Y se atravesó entre la multitud y se salvó. Vamos a leer otro versículo, Romanos 9, del 9 al 24. Este es un pasaje denso, ¿ya? Romanos es un libro muy rico, muy profundo, muy difícil de estudiar incluso. Ya les he dicho varias veces, ¿no? Que Lutero en sus comentarios de Romanos, él decía, cuando leo Romanos me da ganas de golpear al apóstol Pablo porque a veces no entiendo lo que quiso decir. Analicémoslo bien. Dice, la promesa dice así, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre a nuestro antepasado Isaac. Aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Quedó embarazada la esposa de ¿quién? ¿Quién quedó embarazada? Rebeca, ¿no? Y tenía mellizos. Y Dios dice, bueno, he decidido que el mayor será el menor. ¿Así dice? ¿Y por qué Dios desde antes del nacimiento de la persona decide poner cierta carga en una persona y cierta responsabilidad en otra? ¿Cuál es el atributo que le permite a Dios decidir no por las obras de la persona? Es la soberanía de Dios y la gracia de Dios. Y seguimos leyendo. Como está escrito el versículo 13, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por la tierra. Vuelvo a leer, porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces me dirás, ¿y por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó, ¿por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero a hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Yo creo que la cosa más importante que tenemos que tener claro todos los días de nuestra vida es que no fuimos nosotros acercándonos a Dios. Fue Dios acercándose a nosotros. Nosotros podemos decir, no, al final yo decidí, pero tú no decidiste qué personas estuvieron en tu vida
y de pronto hicieron que tú llegues hasta este lugar. Eso tú no lo puedes decidir, eso que es gracia y soberanía de Dios. Ahora, ¿es injusto pensar que Dios escogió personas? No. Si nosotros pensamos en justicia, lo que es justo es que todos nos vayamos al infierno. Eso es lo justo. Lo justo es que todos nos vayamos al infierno, esa es la verdad. Entonces, si nosotros queremos justicia, estamos fregados. Y por eso Bono decía que me interesa la gracia porque la necesito. Voy a leer algunas cositas. Solamente por gracia es una de las grandes doctrinas de la Biblia que necesita ser proclamada en cada generación tan claramente como sea posible. Si abandonamos esta doctrina, convertiremos al hombre en merecedor, lo cual es contrario a la revelación bíblica. Debemos sentirnos altamente agradecidos de nuestro Dios en que su gracia suplió un redentor para nosotros y por su sangre nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a leer Mateo 10, 7 al 8. Es intimidante el concepto de gracia, el concepto de misericordia. Nosotros podemos entender gracia si queremos ponerle un concepto como algo que no merecíamos. ¿Estamos bien con eso? ¿Y cómo entenderíamos misericordia? No, yo creo que misericordia vendría a ser no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte. Dios tiene misericordia de nosotros, entonces no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. Y gracia es que Dios te da algo que tú no mereces. Y te lo da gratis, ¿no? Y vamos a ver qué dice en Mateo 10, versículo 7. 7 y 8. Dice: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. En otra versión dice: den gratis, de gracia recibieron, dad de gracia. Entonces, como venía diciendo hace un rato, la gracia es un concepto difícil. Nos cuesta que el ser humano no participe en que no gobierne su destino. Nos cuesta mucho entender. El hombre no tolera que Dios elija soberanamente. El hombre quiere decidir sobre su futuro. Y al final, eso no es lo que nos dice la Biblia. Y si nosotros tenemos algo gratis porque Dios así quiso, debemos llevar ese mensaje gratis. ¿Y qué entendemos por gratis? Ahora, ¿qué entendemos por gracia nuevamente? Gracia necesariamente es que no haya un precio. Hay un precio, solo que nosotros no lo pagamos. Entonces ahora nos toca a nosotros pagar un precio para que otros no lo paguen. Nos toca entregar nuestras vidas para que otros no tengan que perder las suyas. Y eso es gracia. Y ese es el llamado. Y yo creo que hablamos de las obras hace un rato, que decía, no somos salvos por obras, ¿sí? Y hay otro pasaje que dice, bueno, ¿y acaso tus obras no me muestran que eres salvo? O sea, no me muestran tu fe. Entonces, tú me dices que tienes fe, pero yo te muestro mi fe a través de mis obras. Entonces, las obras que hacemos de gracia muestran que nosotros hemos sido salvos y entendemos lo que es la gracia de Dios. Como entendemos lo que recibimos, no hay cómo no querer dar eso que recibimos. Yo creo que algo bonito del Evangelio es que mientras más lo entendemos, cala más en nuestros corazones y nos hace con más ganas salir y ejercer lo que recibimos. Y ahí, cuando entendemos eso, ya no hay nada que nos cueste. O sea, ya no hay que es un sacrificio venir temprano. Ya no es que es un sacrificio servir y que estoy apoyando a la iglesia. O que estoy apoyando X proyectos. Loco, estamos haciendo lo que debemos hacer. Como dice la Biblia, si hacemos lo que debemos, siervos inútiles somos. Y la verdad es que eso somos. Cuando nosotros nos sintamos orgullosos de las cosas que hacemos, sintámonos inútiles. Porque si hacemos lo que debemos hacer, somos simplemente siervos inútiles. Vayamos siempre un paso más allá en lo que es la gracia de Dios. Y como les dije hace un rato, la gracia es algo que hay que defender. La gratuidad de la salvación. Que no haya mérito humano en el cual nosotros podamos ser salvos. Eso es algo que hay que defenderlo, amarlo, estudiarlo, enseñarlo, compartirlo. La Reforma nos trajo mucha herencia que a veces no valoramos. Una de las cosas que nos trajo mucho la Reforma es el arte, la música.
Los himnos de los reformadores son lindísimos. Los himnos de Lutero, que escuchamos uno hace unas semanas, están llenos de fuerza, de intensidad, de contenido. La gente dice que, bueno, la gente decía en la época que tenían más miedo a las canciones de Lutero que a los libros de Lutero, porque la gente se convertía más por las canciones de Lutero que por las obras de Lutero. Y eso es súper fuerte. Yo creo que nos trae una enseñanza para nosotros, que casi todos los que estamos acá tenemos algo que ver con arte, ¿no? Hay un himno que lo han escuchado que se llama Sublime Gracia, que es súper profundo, súper lindo, súper lleno de contenido. Y no solo la canción en sí misma, sino todo lo que sucedió alrededor de esa canción. Ese es uno de los himnos más cantados en la historia. Estuvo en ciertos de lugares donde hubo mucho sufrimiento. Lo cantó hasta Elvis Presley. Y vamos a ver un videíto sobre la historia de esa canción, y vamos a terminar este tiempo de reflexión cantando también esa canción.